Estas son las últimas noticias en Puerto Rico hoy domingo 8 de marzo del 2026. Información de interés público clara y directa. Comenzamos. Una pitón reticulada de aproximadamente 17 pies fue hallada ayer sábado en el municipio de Aguas Buenas, luego de que presuntamente atacara y se comiera a un perro, en un caso que generó fuerte reacción en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de estas serpientes en Puerto Rico. El incidente fue divulgado por el creador de contenido y cazador de serpientes, José Luis Morales Berríos, conocido como Gongo Fishing, quien explicó que la enorme serpiente fue localizada después de haber ingerido al animal doméstico, el cual incluso tenía puesta su cadena al momento del hallazgo. Según relató, la pitón fue sacrificada tras localizarla, en una situación que describió como sumamente lamentable. En una transmisión compartida en redes sociales, Morales Berríos indicó que el caso ocurrió en el barrio Sumidero en Aguas Buenas y señaló que el cachorro se encontraba amarrado en el patio de una residencia cuando fue atacado. El creador de contenido expresó tristeza por lo sucedido y advirtió a la ciudadanía que permanezca más atenta a la seguridad de sus mascotas, al tiempo que sostuvo que este tipo de incidentes no debe verse como algo normal. Tras lo ocurrido, la organización Huellitas de la Montaña, dedicada al rescate y protección de animales, reaccionó públicamente y alertó sobre el riesgo de mantener perros amarrados, al señalar que un animal en esas condiciones no puede defenderse, huir ni buscar refugio ante amenazas como serpientes u otros peligros. La entidad recalcó que cuando existe presencia de culebras en una zona, un perro atado queda completamente vulnerable, por lo que insistió en que la prevención comienza con medidas básicas para mantener los patios limpios y sin maleza, ubicar a las mascotas en áreas seguras y cercanas, no mantenerlas amarradas de forma permanente y supervisarlas cuando estén fuera del hogar. En los últimos años también se han reportado avistamientos de esta especie en municipios como Toa Alta, Bayamón y Naranjito, situación que ha sido vinculada a posibles mascotas exóticas liberadas o escapes accidentales. Ante la presencia de una serpiente de este tipo, se recomienda notificar a las autoridades correspondientes para su manejo adecuado. 4 adultos y 2 menores fueron ingresados en prisión luego de que las autoridades radicaran cargos y faltas por secuestro, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas por hechos ocurridos el 25 de febrero de este año en el residencial Columbus Landing en Mayagüez. De acuerdo con la investigación de la División de Homicidios del área de Mayagüez, la víctima fue identificada como Hazel Díaz Cruz, de 23 años, quien presuntamente fue sorprendido por los imputados mientras se encontraba en el complejo residencial. Según la versión oficial, los acusados alegadamente lo amenazaron con un arma de fuego, lo trasladaron al interior del residencial y posteriormente lo mantuvieron privado de su libertad en un apartamento del cual el perjudicado logró escapar. Entre los imputados adultos figuran Alba Medina Durán, de 39 años, residente de Mayagüez; Deishla Rosa Matías, de 22 años, residente de Mayagüez; Jenishka Ramírez González, de 34 años, residente de Cabo Rojo; y Jean Ramos Vega, de 22 años, residente de Mayagüez. En el caso también fueron procesados 2 menores de 17 años. Los cargos radicados incluyen secuestro, tentativa de asesinato, portar un arma de fuego, apuntar con un arma de fuego y posesión de municiones, bajo disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Armas. La investigación fue consultada con la Fiscalía y la Procuradora de Menores, quienes instruyeron la radicación correspondiente. La prueba fue presentada ante la jueza Cinia Pérez Correa del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de $700,000 para los adultos. Como la suma no fue prestada, los imputados adultos fueron fichados e ingresados en el complejo penitenciario de Ponce, mientras que las menores fueron trasladadas a una institución juvenil. La vista preliminar de este caso fue señalada para el 20 de marzo, fecha en la que continuará el proceso judicial relacionado con este incidente reportado en Mayagüez. Agentes de la División de Arrestos y Allanamientos de Aybonito diligenciaron una orden de arresto por incumplimiento a las condiciones de supervisión electrónica contra José García Rodríguez, de 21 años, quien figura vinculado a un doble asesinato ocurrido en 2023 en el negocio El Chotis en Coamo. De acuerdo con la investigación oficial, el imputado presuntamente manipuló el grillete electrónico, incurriendo así en una violación a las condiciones impuestas bajo ese mecanismo de supervisión, como
resultado, fue arrestado por agentes de esa división en coordinación con personal de arrestos especiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La orden fue expedida por el juez Roberto Capestany Quiñones del Tribunal de Aybonito. El arresto se produce dentro del proceso relacionado con el caso del doble asesinato reportado en Coamo y responde específicamente al alegado incumplimiento de las condiciones establecidas por el sistema de supervisión electrónica. Un hombre identificado como Carlos Delgado Ramos, de 34 años, resultó herido de bala y en condición de cuidado tras un incidente violento reportado en la madrugada de hoy en el negocio Pito Valle, ubicado en la calle 9 de las parcelas Víctor Rojas 2 en Arecibo, según informó la policía de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron a eso de la 1:15 de la madrugada en circunstancias que todavía permanecen bajo investigación. De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado sufrió una herida de bala con entrada en el área de la ingle y salida por el glúteo izquierdo, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde recibió atención del médico de turno. Posteriormente, su estado fue descrito por las autoridades como de cuidado. La investigación inicial estuvo a cargo del precinto 107 de Arecibo, mientras que la pesquisa fue referida a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continuarán con el caso para esclarecer cómo ocurrieron estos hechos y determinar responsabilidades. Una pareja residente de Salinas resultó herida durante un ataque a tiro reportado en la madrugada de hoy domingo en la carretera PR 172 en el barrio Plena, en un caso que es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama. De acuerdo con la información preliminar, los perjudicados fueron identificados como Maritza Liz, de 35 años, y Kelvin López Colón, de 42, quienes presuntamente transitaban por la vía cuando notaron una rama obstruyendo el área, por lo que redujeron la velocidad. Fue en ese momento cuando, según la pesquisa inicial, una persona encapuchada emergió y abrió fuego contra la pareja. Ante el ataque, ambos optaron por bajarse del vehículo y lanzarse hacia un barranco para protegerse mientras estaban los disparos. Posteriormente, al no escuchar más detonaciones, regresaron al vehículo y se trasladaron del lugar. Según la información disponible, la pareja llegó hasta un área cercana y luego recibió asistencia médica. Kelvin López Colón fue transportado al centro médico de Río Piedras con una herida de bala en el pie, mientras que Maritza Liz sufrió laceraciones y golpes presuntamente relacionados con los cristales rotos y la huida del lugar. La condición de la mujer fue descrita como estable y de manera preliminar se indicó que las heridas reportadas no eran de gravedad. El caso permanece bajo investigación por parte del CIC de Guayama, que trabaja para esclarecer las circunstancias de este ataque armado y dar con la persona responsable de los disparos. Un joven identificado como Keanu Sierra Pizarro, de 20 años y vecino de San Juan, resultó herido de bala durante un incidente violento reportado durante la madrugada en la calle Elisa Serra en Santurce, según informó la policía de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron a eso de la 1:52 de la madrugada, cuando, de acuerdo con el relato ofrecido por el perjudicado, un grupo de personas comenzó a gritarle e invitarlo a pelear, situación que derivó en un forcejeo con uno de los individuos involucrados. Según la versión preliminar, en medio del altercado, el hombre con el que forcejeaba sacó un arma de fuego tipo rifle y realizó varios disparos, alcanzando al joven en la pantorrilla izquierda. Tras resultar herido, Sierra Pizarro fue transportado a un hospital del área metropolitana donde recibió atención médica. Las autoridades indicaron que su condición fue descrita como estable. La investigación inicial fue atendida por agentes adscritos al precinto de San Juan y Santurce, mientras que el seguimiento del caso quedó a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quien continúa con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar al responsable del disparo. Una mujer de 40 años resultó herida de bala en la madrugada de hoy domingo en el kilómetro 2.9 de la carretera PR5 en la barriada Juana Matos en Cataño, en un incidente que también dejó varios vehículos con daños por impactos de bala. De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a esos de las 2:38 de la mañana, luego de una llamada al sistema de emergencias que alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar a la escena, agentes de la policía localizaron a la perjudicada frente
frente a una residencia, junto a un vehículo Kia Soul rojo del año 2014, con una herida de bala en el área del cuello. La mujer fue atendida por paramédicos y posteriormente transportada a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Según el informe preliminar, su condición fue descrita como estable. En la escena también se hizo constar que dos vehículos Porsche Cayenne de los años 2008 y 2005 y una guagua Ford Van del año 1995 resultaron con daños causados por impactos de bala. La investigación quedó en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quien continúa con la pesquisa para esclarecer las circunstancias de este incidente violento ocurrido en Cataño. Las autoridades investigan una agresión con un objeto punzante contra una mujer de 43 años, en hechos reportados durante la noche en la avenida Ruberte frente a la escuela Eugenia María de Hostos en Ponce. De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 8:22 de la noche, cuando la perjudicada residente de Ponce alegó que se encontraba caminando por la mencionada avenida y que en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, alguien a quien no pudo identificar la agredió en el área de la espalda con un objeto punzante. Tras la agresión, la mujer fue transportada en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área, donde recibió atención médica. El médico de turno le diagnosticó una herida abierta en la espalda media, según se desprende del informe preliminar. Hasta el momento, las autoridades indicaron que se desconoce el motivo de la agresión y no se ha informado sobre arrestos relacionados con este caso. La pesquisa fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, unidad que continuará con la investigación para determinar las circunstancias exactas de este incidente violento, reportado frente a una escuela en la zona urbana de Ponce. Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Arroyo investigan una agresión grave reportada en la madrugada de hoy en la calle A de la urbanización La Mínima en el municipio de Arroyo, donde una residencia y un vehículo resultaron con daños por impactos de bala. De acuerdo con la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, el querellante informó que alguien a quien no pudo identificar realizó varios disparos en circunstancias que al momento permanecen bajo investigación. Como resultado del incidente, una residencia y un vehículo Toyota Corolla color gris sufrieron daños ocasionados por los disparos. Las autoridades precisaron que en este caso no se reportaron personas heridas. La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, unidad que continuará con la pesquisa para esclarecer las circunstancias de este ataque a tiros reportado en Arroyo. 3 personas fueron arrestadas en Guayama durante una intervención policíaca que culminó con la ocupación de un arma de fuego, municiones, sustancias controladas y la recuperación de un vehículo hurtado, según informaron las autoridades. La acción se produjo como parte de un plan de corroboración de una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de un vehículo hurtado en la cancha de baloncesto del barrio Guamaní. En el lugar, los agentes arrestaron a un joven de 19 años, a quien le ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, 3 cargadores con capacidad para 17 municiones cada uno, 49 municiones adicionales del mismo calibre, una linterna para pistola, un vehículo Hyundai Accent color gris reportado como hurtado, sustancias controladas y $38 en efectivo. Durante la misma intervención, también fueron detenidos un hombre de 41 años y una mujer de 34, a quienes se les ocuparon sustancias controladas y un vehículo Kia Rio gris del año 2023. Los arrestos fueron realizados por agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Guayama. Ambos casos serían consultados con el fiscal de turno para determinar la posible erradicación de cargos criminales relacionados con esta intervención en el sur de Puerto Rico. La policía reportó varios arrestos y ocupación de armas, drogas, municiones y dinero en efectivo durante operativos realizados en el residencial Luis del Carmen Echevarría en Gurabo, como parte del plan de trabajo del negocio de drogas en respuesta a los eventos violentos registrados en la zona policíaca de Caguas. Según la información oficial, en el complejo público fue arrestado Héctor Santana, de 27 años, a quien los agentes le ocuparon una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, 2 cargadores, 21 municiones calibre 9 milímetros, sustancias controladas y $521 en efectivo. En otra intervención realizada en la calle San José del sector El Cerro, fueron arrestados Luis Pedraza, de 38 años, y Ángel Velázquez, de 30 años,
Como parte de esa acción policíaca, se ocuparon 2 pistolas calibre 9 milímetros, 2 cargadores, 11 municiones calibre 9 milímetros, sustancias controladas y $1,448 en efectivo. Además, las autoridades arrestaron a otro hombre de 28 años, a quien se le ocupó sustancias controladas. Por último, dentro del mismo residencial, los agentes realizaron un hallazgo adicional de un cargador y 24 municiones calibre 9 milímetros. Todos estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la correspondiente erradicación de cargos criminales, mientras continúan las intervenciones de las autoridades en la zona como parte de la estrategia para atender la actividad delictiva reportada en el área de Caguas. Las autoridades radicaron cargos criminales e ingresaron a prisión a Santiago Sierra García, de 31 años y residente de Naguabo, por violaciones a la ley de armas y a la ley de sustancias controladas, luego de una intervención realizada durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento en la comunidad Playa Ucares en ese municipio. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de marzo, cuando agentes de la División de Arrestos Especiales del área de Humacao llevaban a cabo la intervención y el imputado realizó una admisión espontánea indicando que en su vehículo Nissan Versa color blanco tenía un arma de fuego sin licencia y sustancias controladas. Posteriormente, el hombre firmó un consentimiento para el registro del automóvil. Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon una pistola plateada calibre .22 cargada con 6 municiones además de sustancias controladas. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación de cargos por violación al artículo 6.05 de la ley de armas y al artículo 404 de la ley de sustancias controladas. La prueba fue presentada ante la jueza Viviana Vélez Agosto del Tribunal de Humacao, quien encontró causa probable para arresto y le impuso una fianza global de $50,000. Como el imputado no prestó la fianza, fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada por una fecha posterior mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades radicaron cargos criminales por violaciones a la ley de armas contra Mohamed Carrasquillo Rodríguez, de 47 años y residente de Loíza, luego de una intervención realizada el 6 de marzo en los predios de una gasolinera ubicada en la carretera PR 187 en ese municipio. La investigación estuvo a cargo de agentes adscritos al precinto de Loíza, quienes arrestaron al imputado durante la intervención. De acuerdo con la pesquisa, al momento de los hechos, los oficiales le ocuparon una pistola marca Glock modelo 17 calibre 9 milímetros, 2 abastecedores y 44 municiones del mismo calibre, para cuya posesión no contaba con licencia. Por esos hechos, el fiscal de turno radicó cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, artículo 6.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, así como por posesión y uso de municiones, artículo 6.22 de la misma ley. La prueba fue presentada ante el juez Orlando Puldón Gómez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza global de $40,000. Como el imputado no prestó la fianza, fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. Las autoridades radicaron cargos criminales e ingresaron en prisión a Julio Cádiz Tapia, conocido como Guare, de 61 años y vecino de San Juan, por presuntas violaciones a la Ley 54 para prevención e intervención de la violencia doméstica, en un caso investigado por agentes adscritos al precinto de Barrio Obrero. De acuerdo con la investigación, el 6 de marzo, a eso de las 5:09 de la tarde, Cádiz Tapia fue arrestado por presuntamente intimidar y amenazar de manera constante a su esposa, conducta que las autoridades enmarcaron dentro de un patrón de violencia de género. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo por maltrato, artículo 3.1 de la Ley 54. La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $20,000. Como el imputado no prestó la fianza, fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 20 de marzo en el Tribunal de San Juan, donde continuará el proceso judicial relacionado con este caso.
Las autoridades radicaron cargos criminales e ingresaron en prisión a Fernando Marrero Santos, de 49 años y vecino de Toa Alta, por incumplimiento de una orden de protección al amparo de la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica, en un caso investigado por agentes adscritos al precinto de Cupey. De acuerdo con la investigación, la querellante informó que el 4 de marzo a las 11:30 de la mañana, su expareja presuntamente violentó una orden de protección vigente luego de que el 22 de febrero a las 3:22 de la tarde la llamara desde la institución correccional Bayamón 705 y le dejara un mensaje de voz, pese a que la orden se mantiene activa hasta el 19 de febrero del 2027. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo por incumplimiento de órdenes de protección artículo 2.8 de la Ley 54. La prueba fue presentada ante la jueza Daira Soet Infante del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000. Como el imputado no prestó la fianza, fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 18 de marzo en el Tribunal de San Juan, donde continuará el proceso judicial. Las autoridades diligenciaron una orden de arresto e ingresaron en prisión a Máximo Santiago Guerra, conocido como Max, de 57 años y vecino de San Juan, tras la erradicación de cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza al amparo de la Ley 54 para prevención e intervención de la violencia doméstica. De acuerdo con la investigación realizada por agentes de la Policía de Puerto Rico, los hechos se remontan al 6 de enero, cuando en medio de un incidente reportado en Río Piedras, el imputado presuntamente agredió a la perjudicada en el área de la cabeza y en el brazo derecho. A raíz de lo ocurrido, la víctima tuvo que recibir asistencia médica en el CDT de Río Piedras. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien procedió con la erradicación de cargos en ausencia por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 maltrato y al artículo 3.3 maltrato mediante amenaza. La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien encontró causa en todos los cargos y expidió una orden de arresto con fianza de $210,000. Durante el diligenciamiento, Santiago Guerra no prestó la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar de este caso fue señalada para el 18 de marzo, fecha en la que continuará el proceso judicial. Antes de continuar con más noticias, si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, comentar y darle like al video. Las autoridades diligenciaron una orden de arresto e ingresaron en prisión a Josué Llanos, de 22 años y vecino de San Juan, por presuntas violaciones a la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica, en un caso relacionado con una alegada agresión contra su pareja. Según la investigación realizada por la Policía Municipal de San Juan, la denuncia fue presentada el 11 de enero, luego de que el imputado presuntamente agrediera a la querellante en el rostro con las manos y además la insultara durante el incidente. Tras la investigación inicial, el caso fue consultado con el fiscal de turno, quien procedió con la erradicación de cargos en ausencia. La prueba fue presentada ante la jueza María Teresa Hernández del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable para arresto y expidió una orden con fianza de $200,000. Durante el diligenciamiento de la orden, Llanos no prestó la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar de este caso quedó señalada por una fecha posterior mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades erradicaron cargos criminales e ingresaron en prisión a la Juan García, de 45 años y vecina de San Juan, por incumplimiento de una orden de protección al amparo de la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica, en un caso investigado por agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo. De acuerdo con la investigación, el 5 de marzo a las 9:05 de la mañana, García fue arrestada luego de presuntamente violar una orden de protección expedida por el juez Juan León González, al presentarse en varias ocasiones en la residencia de su exnovio en Puerto Nuevo, pese a que tenía prohibido mantener contacto o acercarse a esa persona. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo por incumplimiento de orden de protección artículo 2.8 de la Ley 54. La prueba fue presentada ante la jueza Lisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $75,000. Como la imputada no prestó la fianza, fue fichada e ingresada en el complejo de rehabilitación para mujeres en Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 18 de marzo en el Tribunal de San Juan, donde continuará el proceso judicial.
Policías municipales de San Juan diligenciaron una orden de arresto contra Anaira Castro Rivera, de 44 años y vecina del municipio, por presunto incumplimiento de una orden de protección al amparo de la Ley 284, conocida como la Ley contra el Acecho en Puerto Rico. De acuerdo con la investigación realizada, los hechos ocurrieron el 28 de enero cuando la imputada alegadamente le cruzó el vehículo a la perjudicada, quien es su vecina, en violación a una orden de protección que se mantiene vigente hasta el 26 de enero del 2028. Tras el incidente, el caso fue consultado con el fiscal de turno, que instruyó la erradicación de cargos en ausencia. La prueba fue presentada ante la jueza Glenda Liz Cruz Rivera del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable y expidió una orden de arresto con una fianza de $5,000. Posteriormente, Castro Rivera fue fichada, mientras que la vista preliminar quedó señalada por una fecha posterior en el Tribunal de San Juan, donde continuará el proceso judicial relacionado con este caso de alegado incumplimiento de orden de protección por acecho. Las autoridades radicaron cargos por maltrato al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica contra Malvin Maldonado Rosario, de 40 años y residente de Vega Baja, por hechos ocurridos en el municipio de Ciales. La investigación fue realizada por agentes adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Arecibo y culminó en la tarde del viernes con la presentación del caso por parte de la Fiscalía. De acuerdo con la pesquisa, los hechos ocurrieron el 4 de marzo en horas de la tarde, cuando el imputado, presuntamente tras sostener una discusión con su expareja, la agredió físicamente con las manos. El caso fue consultado por la División de Violencia de Género del CIC de Arecibo con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo correspondiente por maltrato, artículo 3.1 de la Ley 54. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $15,000. El imputado prestó la fianza, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica en espera de la continuación del proceso judicial y de la correspondiente vista preliminar. Un accidente grave de motora dejó a una mujer de 26 años en condición de cuidado tras salir expulsada del vehículo en hechos reportados durante la noche de ayer en el kilómetro 31.9 de la carretera PR53 en jurisdicción de Humacao. De acuerdo con la información preliminar, Brian Rivera Roldán, de 27 años, transitaba por la mencionada vía a bordo de una motora del año 2020, acompañado de Adriana Soto Morales, de 26 años y residente del municipio de Florida, cuando al llegar al tramo antes mencionado y por circunstancias que permanecen bajo investigación, la pasajera salió expulsada de la motora, cayendo al pavimento y sufriendo heridas de gravedad. Soto Morales recibió asistencia de paramédicos en la escena y posteriormente fue transportada al Centro Médico de Río Piedras, donde quedó recluida en condición de cuidado. Como parte del protocolo investigativo, a Rivera Roldán se le practicó la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo, la cual arrojó 0.126%. La pesquisa quedó a cargo de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Humacao, en unión a la Fiscalía, quienes continúan investigando las circunstancias de este accidente ocurrido en la PR53. Un joven de 22 años resultó con heridas de gravedad tras un choque de carácter grave reportado en la madrugada de hoy domingo en el kilómetro 23.8 de la carretera PR2 en Dorado, según informaron los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón. De acuerdo con la investigación preliminar, el perjudicado fue identificado como Gabdel Rosado Irizarry, de 22 años, quien conducía un vehículo Toyota Tercel color azul por la mencionada vía de rodaje. La pesquisa sostiene que el conductor transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el dominio y control del volante, lo que provocó que se saliera de la carretera e impactara con la parte lateral derecha del vehículo contra un poste de madera ubicado en el área verde. A consecuencia del impacto, Rosado Irizarry sufrió lesiones de gravedad y fue transportado al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica especializada. La investigación del caso continúa bajo la jurisdicción de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, con la participación de la Fiscalía de Bayamón, quien se unió a la pesquisa para el trámite correspondiente. Un adulto mayor identificado como Héctor Noel Santos Malavé, de 79 años, resultó en condición crítica luego de un accidente reportado en horas de la mañana de ayer sábado en la carretera PR 153, kilómetro 4.9 del barrio Paso Seco en Santa Isabel. De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron a eso de las 6:17 de la mañana, cuando el perjudicado presuntamente intentaba cruzar la vía sin tomar las debidas precauciones en un área oscura, momento en el que fue impactado por la parte frontal
frontal de un vehículo Mitsubishi Mirage color verde del año 1995, conducido por Rubén Torres Ramos, residente de Santa Isabel. A causa del impacto, Santos Malavé cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El perjudicado recibió asistencia en la escena por parte de paramédicos de emergencia médica municipal y posteriormente fue transportado a una institución hospitalaria del área. Más tarde, el médico de turno describió su estado como crítico y ordenó su referido al centro médico de Río Piedras. En cuanto al conductor, las autoridades informaron que permaneció en la escena y se le practicó la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo, la cual arrojó 0%, por lo que resultó negativa. El vehículo involucrado fue ocupado para fines de peritaje como parte de la investigación. El caso es trabajado por agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce, quienes continúan con la pesquisa para esclarecer completamente las circunstancias de este accidente ocurrido en Santa Isabel. Dos mujeres resultaron heridas la tarde de ayer sábado luego de un accidente con un vehículo volcado en Caguas, en hechos reportados en la carretera PR 156 a la altura del semáforo del centro comercial Los Prados, según informó la Oficina de Manejo Municipal de Emergencias de Caguas. De acuerdo con la información disponible, ambas víctimas fueron asistidas en la escena y posteriormente transportadas a un centro hospitalario cercano, donde fueron reportadas en condición estable. Al momento no se ha precisado las circunstancias cómo ocurrió el accidente, por lo que la secuencia exacta de los hechos continúa sin ser aclarada. La emergencia fue atendida por personal de manejo de emergencias, bomberos de Caguas y ambulancias privadas, quienes trabajaron la situación en el lugar para brindar asistencia a las perjudicadas y manejar la escena. El caso se mantiene bajo evaluación mientras se espera por información adicional sobre cómo se produjo este accidente en una de las vías transitadas del área de Caguas. Residentes del barrio El Cielito en Comerío denunciaron que llevan varios años reclamando atención por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ante un tubo roto que bota agua a las 24 horas del día, una situación que, según aseguran, afecta a gran parte de la comunidad y se ha mantenido sin una solución definitiva pese a múltiples gestiones. De acuerdo con los vecinos, el problema ha sido reportado en repetidas ocasiones mediante querellas, pero la pérdida de agua continúa de forma constante, generando frustración entre los residentes, quienes afirman estar a punto de rendirse luego de tantos reclamos sin resultados concretos. Además del desperdicio continuo de recursos, los comunitarios advirtieron que la acumulación de agua en la zona ha provocado caídas de algunas personas y también ha contribuido al aumento de criaderos de mosquitos, lo que añade preocupación por el impacto en la seguridad y en la calidad de vida del sector. En reacción a la denuncia, la AAA indicó mediante declaraciones escritas que se encuentran en la etapa final de un proyecto de optimización en el sistema Cielito de Comerío, iniciativa que, según la corporación pública, fue diseñada para eliminar una pérdida significativa de agua y normalizar el servicio en la zona. Sobre el video suministrado donde se observa la pérdida de agua, la agencia informó además que personal del área operacional de Calley se moviliza para realizar una inspección en la zona y establecer un plan de acción para atender la querella. La situación mantiene en alerta a los residentes de El Cielito, quienes reclaman una intervención efectiva que ponga fin al problema y evite que continúe el desperdicio de agua y los riesgos asociados en la comunidad. Las autoridades investigan un escalamiento reportado en la mañana de hoy en el supermercado Mi Gente, ubicado en la carretera PR 991, kilómetro 0.1 en Luquillo, donde la propiedad hurtada y los daños ocasionados fueron estimados en aproximadamente $9,000. De acuerdo con la investigación preliminar, el propietario del establecimiento informó que alguien ocasionó daños a la puerta corrediza del negocio para lograr acceso al interior del supermercado. Una vez dentro, él o los responsables se apropiaron de dinero en efectivo, 90 cajetillas de cigarrillos, 6 cajas con cartones de cigarrillos de diferentes marcas, un sistema de computadoras y 12 botellas de licor, según detalla el informe policíaco. La querella fue investigada inicialmente por el distrito de Luquillo, quien posteriormente refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, que continuará con la pesquisa para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona o personas responsables de este escalamiento en el municipio de Luquillo.
Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de arresto por revocación de fianza contra Karina Febus Negrón, de 33 años, en un caso relacionado con un incidente de robo reportado en un restaurante de Cataño. De acuerdo con la información oficial, la orden fue expedida por la jueza Imari Cintrón Alvarado del Tribunal de Bayamón, luego de que pesara sobre la imputada una fianza de $40,000 desde noviembre del 2025, vinculada a un cargo por desacato al tribunal artículo 279 del Código Penal. Según la investigación, los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 4 de noviembre del 2025, cuando Febus Negrón presuntamente entró al establecimiento Martins Barbecue, ubicado en la carretera 869 en Cataño, y alegadamente le exigió a un empleado el dinero de la caja registradora. La pesquisa sostiene que en medio del incidente, la mujer intentó abrir la caja registradora, desconectó los cables y la lanzó sobre una mesa. Ese mismo día fue puesta bajo arresto por las autoridades. Tras su nuevo arresto, la imputada fue ingresada en la cárcel regional de Bayamón, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial relacionado con este caso. Las autoridades radicaron cargos criminales por violaciones a la Ley 8 y daños contra Jonathan Márquez Cruz, de 33 años y vecino de Toa Baja, por un caso relacionado con la apropiación ilegal de un catalítico en el municipio de Loíza. La investigación fue realizada por agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y culminó con la presentación del caso por parte de la Fiscalía. De acuerdo con la pesquisa, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del 28 de febrero en la urbanización Villas de Loíza, donde el imputado presuntamente se apropió de manera ilegal del catalítico de un vehículo Toyota Sequoia. Por estos hechos, se le radicaron cargos por daños al amparo del artículo 198 del Código Penal, así como por apropiación ilegal de piezas de vehículo y posesión de herramientas utilizadas en la apropiación ilegal de vehículos de motor o piezas, ambos bajo disposiciones de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, conocida como la Ley 8. La investigación fue consultada con la Fiscalía, quien instruyó la radicación de los cargos correspondientes. La prueba fue presentada ante la jueza Rebeca Vera Ríos del Tribunal de Carolina, quien luego de evaluar encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $35,000. La suma fue diferida por el programa de servicios con antelación al juicio, por lo que el imputado quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial. La vista preliminar fue señalada por una fecha posterior. Las autoridades investigan 2 incidentes de apropiación ilegal y robo reportados en Santurce durante la tarde de ayer sábado, uno de ellos mediante amenaza con armas de fuego contra una mujer residente de Brooklyn en Nueva York y otro relacionado con el hurto a una turista francesa en el área de La Placita. En el primer caso, la policía informó que una mujer de 40 años fue víctima de un asalto ocurrido a eso de las 5:14 de la tarde en la calle Pellín Rodríguez en Santurce. Según la querellante, otra mujer en común y mutuo acuerdo con un hombre la amenazó e intimidó con un arma de fuego, logrando despojarla de $1,500 en efectivo. Además, le robaron 2 tarjetas bancarias, una de Chase Bank y otra de Capital One. No obstante, la perjudicada logró cancelar ambas tarjetas antes de que se realizara alguna transacción, evitando pérdidas adicionales. Durante este incidente, la mujer no resultó herida, según el informe preliminar. El caso fue atendido inicialmente por agentes adscritos al precinto de calle Loíza y Turística de San Juan y sería referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para continuar con la pesquisa. Por otra parte, la policía también investiga un hurto reportado a media tarde de ayer sábado en la Plaza del Mercado en la placita de Santurce, donde una turista francesa alegó que un individuo introdujo la mano en su cartera y se apropió de $55 en efectivo, 2 teléfonos celulares y una identificación de la República de Francia. Ambos casos permanecen bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para identificar a los responsables de estos hechos reportados en Santurce. Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a los precintos de Bayamón Norte y Bayamón Oeste investigan 2 querellas por hurto de vehículos reportados en la mañana de hoy en distintas urbanizaciones del municipio de Bayamón. Según la información preliminar, el primer caso fue reportado frente a una residencia en la urbanización Sierra Bayamón, donde el querellante indicó que había dejado su vehículo estacionado durante la noche y que al regresar en la mañana se percató de que alguien le había hurtado un Toyota Yaris color gris del año 2009. La segunda querella fue
fue reportada en una calle de la urbanización La Milagrosa, donde otro perjudicado informó que desconocidos le hurtaron un Toyota Yaris color gris del año 2008. Ambos casos son investigados por las autoridades como parte de la pesquisa para dar con el paradero de los vehículos y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hurtos en Bayamón. Un ciudadano de nacionalidad china, residente en el área de condado, denunció ante la policía haber sido víctima de una estafa de $125,000 luego de transferir dinero a distintas cuentas en el extranjero, bajo la amenaza de supuestos cargos criminales por lavado de dinero. De acuerdo con la querella, los presuntos timadores se hicieron pasar por funcionarios de la Embajada de China en Washington, D.C. y le exigieron grandes sumas de dinero a cambio de no procesarlo criminalmente. Según relató la víctima, las llamadas comenzaron el pasado mes de noviembre y él las atendió creyendo que eran legítimas, ya que llevaba alrededor de un año esperando la renovación de su pasaporte. En medio del engaño, los estafadores le aseguraron que su pasaporte había sido vinculado a un arresto ocurrido en un aeropuerto en China, por lo que debía enviar dinero a varias cuentas fuera del país para evitar enfrentar esas alegadas acusaciones. El perjudicado indicó que del total estafado, $100,000 fueron obtenidos mediante préstamos de familiares y amigos fuera de Puerto Rico, mientras que los $25,000 restantes los tenía en la isla. Posteriormente, realizó las transferencias a diferentes destinos utilizando aplicaciones de billeteras electrónicas, según surge de la denuncia. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que continuará con la investigación de este esquema fraudulento reportado en el área de condado. Las autoridades radicaron cargos criminales por fraude y apropiación ilegal agravada contra Carlos Ortega Vázquez, conocido como Charlie, de 58 años y vecino de Bayamón, tras una investigación realizada por agentes adscritos a la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan. De acuerdo con la pesquisa, la querella fue presentada el 17 de marzo del 2025, luego de que la perjudicada denunciara que el imputado presuntamente ofreció servicios de gestoría y recibió dinero para realizar trámites que finalmente no completó. Según la investigación, para el 13 de noviembre del 2024, la querellante le entregó $1,800 en cheque y $3,900 en efectivo para gestionar los permisos de su negocio. Posteriormente, el 29 de noviembre del 2024, también le dio otra suma de dinero para efectuar el traspaso de una motora, gestión que alegadamente tampoco realizó. Desde entonces, según surge del caso, el hombre dejó de contestarle las llamadas telefónicas a la perjudicada. La investigación fue consultada con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de cargos por violación al artículo 202 del Código Penal, fraude, y al artículo 182, apropiación ilegal agravada. La prueba fue presentada ante la jueza Alfrida Tomei, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000. Como el imputado no prestó la fianza, fue fichado y reingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 18 de marzo, fecha en la que continuará el proceso judicial contra el acusado. El equipo de Puerto Rico consiguió una victoria dramática y emocionante ayer sábado en el estadio Irán Bithorn al imponerse 4-3 sobre Panamá en uno de los partidos más intensos del Clásico Mundial de Béisbol. La novena panameña abrió el marcador en la quinta entrada con un batazo de Cristian Betancourt al jardín central y luego amplió su ventaja en la parte alta del sexto episodio para colocar la pizarra 2-0 a su favor. Puerto Rico comenzó su reacción en la parte baja de esa misma entrada, cuando un elevado de sacrificio permitió la primera carrera boricua y acercó el marcador 2-1. La presión se mantuvo hasta la novena entrada, cuando el conjunto puertorriqueño logró anotar la carrera del empate para igualar el desafío 2-2 y obligar a jugar entradas extras en medio de una gran intensidad en el Bithorn. En la décima entrada, Panamá volvió a colocarse al frente 3-2, pero Puerto Rico respondió de inmediato con otra anotación que niveló nuevamente el encuentro 3-3, prolongando aún más el duelo cargado de emoción. Finalmente, en la 11ª entrada, llegó la jugada decisiva del partido, cuando Darrell Hernández conectó un jonrón que cambió la pizarra 4-3 y desató la celebración de miles de fanáticos en el estadio. Con ese batazo, Puerto Rico selló una remontada memorable en su casa, reafirmando su fortaleza competitiva, su capacidad de respuesta en momentos de presión y el respaldo total de la fanaticada puertorriqueña en el torneo.
Puerto Rico continúa hoy domingo bajo un patrón de tiempo variable, marcado por aguaceros pasajeros, brisa fuerte y condiciones marítimas peligrosas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Durante el día se esperan chubascos ocasionales sobre distintos sectores del archipiélago, mientras se mantienen vientos del este de entre 15 y 25 nudos, con ráfagas de hasta 30 nudos, un patrón que podría persistir al menos hasta el miércoles o jueves. El pronóstico general para San Juan también refleja un día ventoso, con probabilidad de chubascos entre domingo y comienzos de semana, además del tiempo inestable. Las autoridades meteorológicas mantienen un alto riesgo de corrientes marinas en las playas del norte y del este de Puerto Rico, aviso que permanece vigente al menos hasta la mañana del lunes, junto con advertencias para condiciones marítimas peligrosas para operadores de embarcaciones pequeñas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que los vientos moderados a fuertes seguirán generando oleaje picado a agitado, y en zonas costeras y marinas se han reportado condiciones con ráfagas cercanas a 28 a 30 nudos y marejadas que pueden complicar la navegación y el uso recreativo en las playas. Ante este escenario, el llamado principal es a ejercer precaución en la costa, evitar entrar al agua en áreas peligrosas y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Gracias por acompañarnos en este informe de noticias de Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenerte informado y nos ayuda a llegar a más personas cada día. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta mañana.